Vamos a hacer una oración para comenzar, así tenemos el tiempo bien aprovechado, ¿sí? Bien. Oremos, oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias porque nos has dado otro sábado para reunirnos en tu nombre. Amén. Amén. Queremos darte gracias porque ha pasado una semana más, nos has cuidado, protegido y sostenido. Señor, tu iglesia se está acercando a tiempos difíciles. Te rogamos que tengas misericordia de todo y cada uno de nosotros, que puedas prepararnos para que podamos también preparar a otros para esos tiempos. Amén. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti diariamente. Amén. En nombre de Jesús te rogamos que pueda, por medio de tu Espíritu Santo, tú estar presente entre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, ahí está la hermana Pino también entrando. Hoy les toca a las damas escuchar la escuela sabática y a los caballeros hablar. ¿Sí? De los guapos, de los guapos. No voy a callar, entonces. Hermanita Pino, ahí está. Bienvenida. Bienvenida. Se está conectando. Hermanita Pino. Bienvenida, hermanita Pino. Un saludo. Feliz sábado. Feliz sábado, Pino. Feliz sábado, Pino. Feliz sábado a todos, bendiciones. Dios te bendiga. Hoy tenemos una linda lección que nos habla sobre la misión como concepto, pero también muy puntualmente, ¿no? Sí. Para que podamos entender que hay un Dios a cargo, ¿sí? De todo. El llamado de Dios a la misión. Hermano Arturo, ¿sí? Presente. Y Arturo nunca hace broma. Firme. Bueno, Escuchamos, hermano. le damos gracias a Dios porque ha dejado pues estos testimonios maravillosos para entender un poco lo que es la situación en la que estamos en este mundo, ¿verdad? Y lo que Él quiere. Y como sabemos que hay personas que quizás se conecten por primera vez con el mensaje, ¿no? Pues para entender cómo, así como quien mira desde lo alto de un monte un paisaje, pues nosotros que creemos en Dios y que ya conocemos parte del testimonio que Él ha dejado para la humanidad, porque siempre la revelación es constante, ¿verdad? Siempre Dios nos va mostrando más, ¿no? Pero Él nos ha mostrado que sus propósitos eran maravillosos. Cuando creó al ser humano, creó el mundo, Él dijo que era bueno y bueno en gran manera. Y Él tenía una misión de seguir extendiendo su amor, seguir compartiendo bendiciones para toda su creación, y especialmente en este mundo tenía una misión muy especial, ¿verdad? Y entonces esa misión, después de que Adán y Eva cayeron, porque erraron en su entendimiento de lo que Dios quería para ellos y se dejaron embaucar por el enemigo, pues Dios amplió y completó esa misión con un mensaje de salvación, ¿verdad? Y ese mensaje de salvación que nos ha llegado a nosotros y que nos da gran gozo, una esperanza maravillosa, Él quiere que lo compartamos. Él nos invita a compartir esa misión con Él. Ese sentir que Él tiene, pues quiere que lo tengamos nosotros, y que lo que se nos ha dado de gracia, ese regalo maravilloso que es por medio de su Hijo amado, quien nos vino a mostrar cómo era Dios y lo que Él quiere para nosotros, es el mensaje que Él quiere que compartamos, ¿verdad? Y entonces, en esta lección de hoy, tenemos algunos aspectos que nos van a ayudar a llevar a entender cómo Dios procede con el ser humano, ¿verdad? Cómo Él nos estudia, Él ve cómo somos, Él ve cuáles son nuestras intenciones, Él ve que a veces nos desorientamos debido a que todavía estamos como adolescentes, ¿no? No estamos en la estatura a la que Dios nos ha llamado, aunque estamos en ese proceso, y a veces distorsionamos la realidad
y nos desenfocamos. Y a veces Dios permite que pasen cosas, nos deja que construyamos. A veces mientras estamos construyendo nos olvidamos de cuáles eran esos propósitos de Dios y entonces Dios permite que sucedan cosas. Y eso pasa pues a nivel general en el mundo, personas que no conocen a Dios y personas que conocen a Dios. También a nosotros, los hijos de Dios, nos pasa que a veces nos desorientamos y entonces Dios permite que sucedan ciertas cosas para que despertemos y nos demos cuenta de que lo que verdaderamente importa es el propósito de Dios, el que le da verdadero sentido a la vida, ¿no? Y en esta misión no estamos solos, no vamos con nuestro poder, nuestras capacidades solamente. O sea, Él nos ha dado talentos, pero hay un don especial que es el don del Espíritu de Dios. El Espíritu que movió a Jesucristo en este mundo y que movió a sus profetas, a sus discípulos. Él quiere darnos ese Espíritu también. Y en el versículo para memorizar, que está en el libro de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como decíamos, a veces Dios puede sacarnos de nuestra zona de confort para convertirnos en sus testigos, y en ocasiones puede usar este cambio para alcanzar sus propósitos. En el libro de Génesis 12, vemos cómo Abraham salió de su patria para ir a otra, como medio para dar testimonio. Ahí podemos leer: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos cómo el Señor pues sacó a Abraham de su tierra. Donde él estaba, pues habían personas que guardaban el pacto, guardaban el propósito de Dios todavía en su corazón, guardaban sus mandamientos, y otros se habían desviado y había gran idolatría. Y el Señor lo primero que hizo fue sacarlo de este terreno y lo llevó a compartir con aquellos que sí querían escuchar, ¿verdad? Con aquellos a los que Él quería llegar. Así también los discípulos de Jesús pasaron de trabajar solo entre los suyos. Y en Hechos 3 podemos ver una historia, ¿no? Como ellos también empezaron a compartir lo que Dios les había dado. Y de hecho en esta historia nos dice que Pedro y que Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Y cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, de ellos algo, perdón. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. En principio aquí podemos ver cómo las obras que Dios hacía a través de sus hijos. Luego Pedro explica aquí, ¿no?, que lo que estaban viendo no era por su propio poder, sino que era el poder de Dios y que era todo en el nombre de Jesucristo, a quien ellos habían menospreciado y habían matado, ¿verdad? Pero bien, vemos aquí cómo el poder de Dios se manifestaba a través de sus hijos y de maneras maravillosas, ¿no?, dando sanidad, trayendo luz, y ellos pues llevaban ese testimonio no solamente ya a los de su pueblo, sino a personas que no conocían
realmente el Evangelio, ni conocían el mensaje de salvación. En Hechos 1:8, Jesús estableció un principio de evangelización que empezaría localmente desde Jerusalén, luego a Judea, luego irían a Samaria y finalmente hasta los confines de la tierra. Cuando la iglesia de Jerusalén se estaba volviendo autocomplaciente, digamos que se estaba durmiendo un poco en los laureles, sus miembros fueron dispersados. Aunque llegó la persecución y la gente sufrió, estos desafortunados acontecimientos se convirtieron en un medio para difundir las buenas nuevas por todo el mundo. En un pequeño extracto de los comentarios de Ellen White, de la Mensajera del Señor, para esta parte de la lección, nos dice que Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo Él nos trata, para que su amor y compasión pueda conmover a otros corazones y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor ha dicho, vosotros sois mis testigos. Lo dice en Isaías 43:10. Pero todos los que son llamados a testificar por Cristo deben aprender de Él a fin de ser testigos eficientes. Como hijos del Rey Celestial, deben educarse para dar testimonio en voz clara y distinta, y de tal manera que nadie pueda recibir la impresión de que les cuesta hablar de la misericordia del Señor. Y en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles, que están en Apocalipsis. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta, y nada debe desviar nuestra atención de ella. Bien, pues como decíamos antes, a veces el Señor, para que nosotros llevemos a cabo esta obra, pues nos hace que salgamos o nos pide que salgamos de nuestra zona de confort. Para llegar a los demás, Dios quiere que salgamos de esta zona. El deseo de permanecer únicamente con los de nuestro propio linaje o clase étnica o social puede llevarnos al egoísmo y a la maldad. Y este peligro es una de las lecciones que derivan de la historia de Babel. A veces nos preguntamos que cómo es posible que eso pueda suceder, ¿verdad? Pero como dice la palabra del Señor, engañoso es el corazón del... Sí, dije, ¿verdad? Sí, hermanito, es muy interesante el punto ese sobre especialmente la historia de Abraham, ¿no? Génesis 2, porque a veces creemos que el Señor nos llama, lo aceptamos, pero nos cuesta aceptar que también puede incluir ese llamado a que dejemos esa zona de comodidad, ¿no? Sí. Y sabemos que el libro de Hechos es un tipo del evangelismo del tiempo del fin, ¿no? Y si no hubiera habido persecución, el cristianismo no se habría expandido. A veces uno dice, ¿cómo el Señor permitió tanto sufrimiento, tanto martirio, tanto dolor y tanta muerte? Tantas lágrimas de gente fiel, realmente fiel. Allá no había laodicenses, habían cristianos de verdad. Y Dios permitió. Pero fue en su soberanía un designio divino para que toda la gente en el mundo conociera de Jesús. Amén. Y nosotros estamos también, a nosotros como puesto de avanzada, hemos visto que la gente es muy reacia, no quiere saber de ese llamado que recibió Abraham, que los mismos discípulos no querían, ¿no? Después la lección cuenta de Pedro. Pedro era más reacio hasta que tuvo su visión. Y también nosotros estamos en esa lista, exactamente para el cielo, como los discípulos, como Abraham. Tú tienes que ir la misión es difundir el evangelio. No te pongas límites, o sea, no nos pongamos límites, no, tiene que ser, como ya comentamos, o es en mi país, si no en ningún lado, voy a hacer esto en mi lugar o si no en ningún lado. Dios es el Dios de los recursos, Dios de las oportunidades, ¿sí?
Y creo que este tema de esta semana es muy, muy importante para que nosotros terminemos de entender que para este tiempo del fin, el Señor nos pide más de lo que a veces queremos dar. Así es. Sí, nosotros, nuestro testimonio, cuando empezamos a tratar de aplicar en nuestra vida el consejo del Señor, de prepararnos para lo que vendría sobre el mundo, ¿no? Porque digamos que el ser humano tiene su manera de hacer las cosas y cuando no contempla los principios que Dios nos ha enseñado, pues sucede lo que sucede en este mundo, como está, ¿verdad? Y el Señor nos ha pedido que nos preparemos para lo que viene y que cultivemos la tierra, que nos apartemos a lugares donde Él pueda eh, criar a nuestros hijos y seguir educándonos a nosotros, saliendo del sistema, ¿verdad? Y contemplando su creación y teniendo un ambiente donde Él pueda tratar mejor con nosotros, ¿verdad? Y estuvimos buscando ahí en nuestra isla, en Gran Canaria. Sabemos que a Dios le pertenece la tierra y todo lo que contiene. Él podía habernos dado allí pues un terreno con todo lo necesario, una tierra fértil, ¿verdad? Pero estuvimos bastante tiempo buscando y no encontramos nada y finalmente el Señor nos llamó a salir de la isla, nos abrió el camino en otra isla, en la isla de La Palma, ¿no? Y aquí fue donde el Señor nos dio una misión bastante importante y lo curioso es que con personas, con un pueblito que estaba sumido especialmente en las teorías de la nueva era, ¿no? Cosa que en la que yo había estado también en el pasado buscando la verdad y entonces podía entender mejor digamos que el enfoque, ¿no? Que tienen estas personas, ¿no? Y vi la sabiduría de Dios al sacarme de allá y al traerme a este pueblo, ¿no? En fin, que Dios mueve nuestros cimientos y nos ayuda a salir de nuestra zona de seguridad, de confort, ¿no? Para que pueda cumplirse finalmente su misión como Él cree más conveniente, ¿no? Y podemos ver que en Génesis 11:14 vemos el peligro, ¿verdad?, que representa cuando la humanidad se desvía de los propósitos de Dios y se centra más bien en hacer las cosas a su manera, ¿no? En Génesis 11, del 1 al 9 lo podemos ver, y vemos cómo este pueblo de Babel se había reunido con un solo propósito, y todos hablaban el mismo lenguaje, todos tenían la misma intención, y era una idea distorsionada, porque decían que querían crear una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. ¿Para qué? Para hacerse famosos, o sea, no para alabar a Dios, no para atraer la atención de la humanidad hacia Dios, sino hacia ellos mismos. Y Dios, que conocía que que sus intenciones les iba a llevar a la perdición, lo que hizo fue, como dice, que bajó, descendió, miró lo que estaban haciendo y confundióse el lenguaje y los dispersó por toda la tierra, ¿no? La historia de los habitantes de la Torre de Babel revela una gran ambición y una idea distorsionada de lo que es el sentido real de la vida. ¿Y cuántas veces la gente, el mundo intenta hacer lo mismo en la actualidad? No importa si es mediante la política, si es mediante el arte, los negocios o hasta incluso la religión. Hay quienes quieren hacerse muy famosos, alcanzar fama, riquezas, y al final sus esfuerzos son inútiles y sin sentido. Podemos ver el ejemplo de Salomón, un hombre lleno de la sabiduría de Dios, que Dios le había dado, por cierto, una gran sabiduría, que fue con el propósito de poder cumplir también con el verdadero destino de la humanidad. Sin embargo, él llegó a corromper también su entendimiento de los propósitos de Dios y la sabiduría que Dios le ha dado. Dice que no negó, en el versículo 10, dice, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté de mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. O sea, mi trabajo. Y esta fue mi parte y de toda mi faena. O sea, se centró en él, dice, miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí
todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Finalmente Dios le abrió el entendimiento y se dio cuenta que nada de eso tenía ningún sentido, ¿no? Si no poníamos a Dios en el lugar que le corresponde, ¿no? La Biblia dice en Génesis 11:4 que esta gente quería construir esa torre para evitar dispersarse sobre la faz de la tierra. Querían permanecer juntas por motivos egoístas, pero Dios tenía otro plan. Elena de White afirma que no confiaban en la promesa de Dios de que nunca más destruiría la tierra con agua, que fue cuando la humanidad se apartó tanto de los propósitos de Dios que había tanta maldad en el mundo que era absolutamente insostenible, o sea, estaba sumida en una maldad terrible. Pretendían construir debido a sus propias percepciones de seguridad en lugar de confiar en la palabra de Dios. Dios sabía que sus intenciones no eran puras, sino que estaban llenas de ambición egoísta y por eso les impidió alcanzar los objetivos que se habían propuesto. Los moradores de la llanura de Sinai establecieron su reino para su exaltación propia, no para la gloria de Dios. Si hubieran tenido éxito, hubiera nacido un imperio poderoso que, proscribiendo la justicia, inauguraría una nueva religión. El mundo se hubiera desmoralizado, pero Dios nunca deja al mundo sin testigos suyos. En esa época había hombres que se humillaban ante Dios y oraban a Él, de tal forma: oh Señor, rogaban, interponte entre tu causa y los planes y métodos del hombre. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. Y esta dispersión obligó a los hombres a poblar la tierra, y el propósito de Dios se alcanzó por el medio empleado por ellos para evitarlo. En nuestros días el Señor desea que su pueblo sea dispersado por toda la tierra y no debemos colonizar, dice el Señor. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dice el Señor. El mundo caído es el campo de batalla del mayor conflicto que el universo celestial y los poderes de la tierra hayan presenciado jamás. Fue señalado como el escenario en el cual se libraría la mayor lucha entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. Todo ser humano desempeña una parte en este conflicto. Nadie puede permanecer en terreno neutral. Los hombres pueden aceptar o rechazar al Redentor del mundo. Todos son testigos en favor o en contra de Cristo. El fiel embajador de Cristo no se avergüenza de la bandera de la cruz. No deja de proclamar la verdad por impopular que sea. En todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo, proclama las buenas nuevas de la salvación. Los misioneros de Dios son llamados a enfrentar peligros, a soportar privaciones y a sufrir vituperio por causa de la verdad, pero en medio de los peligros, de las privaciones y del vituperio, aún deben mantener en alto la bandera. No son alejados fácilmente de la fe una vez dado a los santos. Serán fortalecidos por su dirigente para enfrentar las dificultades. Son mensajeros de justicia, representantes de Cristo que revelan los triunfos de la gracia. Amén. Amén. Y bueno, hasta aquí la parte de la lección que toca hasta el domingo. Sí. Ahora le cedo la palabra a mi hermano José Antonio. Muchas gracias, Arturo. Con mucho gusto. Bueno, pues tenemos el lunes y el martes que están relacionados. En el día lunes, el Señor presenta los hitos de su misión para salvar a la humanidad. Y el martes presenta cómo Él quiere que nosotros participemos en esa misión salvadora y que aprendamos a hacerlo bien hecho, bien hecha esa misión. Entonces vemos que, en primer lugar, Dios realiza una promesa de que esa misión de salvar a la humanidad se llevará a cabo con éxito. Tenemos el texto Génesis 3:15. Y pondré enemistad
entre tú y la mujer. Está hablando aquí Adán y Eva cuando cayeron en el pecado, pero en 3:15 el Señor dice que esta humanidad caída derrotaría a Satanás y vencería contra el enemigo, realizándose esta salvación perfectamente. Leo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. La serpiente herirá en la cabeza a la serpiente, a Satanás. Y tú, Satanás, intentarás dañar a esa, estoy explicando, ¿no? A esa mujer que es la iglesia de Cristo. Y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Es decir, que Satanás derrotar a la iglesia de Cristo, pero tan solo le herirá en el talón. Y la iglesia de Cristo lo destruirá. Este texto se llama el protoevangelio, es decir, el evangelio primero del anuncio de la salvación. Después presenta otro hito de esa misión salvadora de Dios, que es Abraham. Leo el texto de Génesis 12:1-3, que ya Arturo ha mencionado, pero es bueno ver este segundo hito o acontecimiento de cómo va avanzando la salvación de Dios en la humanidad caída. El Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, y bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Con esta llamada de Dios a Abraham, al leer estos 2 días, vemos que lo que quiere Dios es que tú también estás llamado y llamada, hombre o mujer, a llevar este anuncio de la salvación a todo el mundo, a las personas que tienes a tu lado y que puedes anunciar. Os voy a decir lo que me pasó hace unos días. Es muy curioso, porque Gerardo ha dicho cómo la gente pasa de nosotros y no quiere escuchar. Y eso lo experimenté hace 3 o 4 días. Di una vuelta alrededor de la casa por estos senderos tan preciosos, esta llanura. Dice Riego del Monte, pero es un valle elevado a unos 650 metros sobre el nivel del mar. Esto es Riego del Monte, León. Y cruzamos, se acercaba una familia, padre, madre y un hijo. Y yo iba mi camino y el padre dice: ¿usted es de aquí? Yo digo: sí, señor, estoy aquí desde hace 1 año y medio, aquí viviendo en Río del Monte. Somos un grupo que hemos venido a anunciar a Jesucristo. En cuanto mencioné eso, estaban parados, empezaron a andar. Y yo les dije, y les seguí explicando, anunciamos a Jesucristo, que su segunda venida está cerca, y ya me estaban pasando, no haciendo caso a lo que les decía. Y también les anuncio, estaban ya detrás de mí, yo me giré, que el sábado es el día del Señor. Es decir, ellos se interesaron por mí, a Dios gracias, y querían saber algo de mí. Pero cuando yo de mí empecé a decir quién era, el desinterés fue total. Bueno, y digo total porque cuando ya estaban detrás, que estaba hablando el sábado, solamente la mujer se giró y los 2 hombres
seguían de espaldas sin escucharme. Y eso fue en cuestión de segundos, ¿eh? Es decir, lo que tarda 2 personas al cruzarse yendo de camino. Bueno, pues bendito sea el Señor. Finalmente, nos dice de Abraham que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Este es el segundo hito de la llamada de Dios a todos nosotros, poniendo a Abraham como ejemplo, para que seamos mensajeros de la salvación. Y finalmente, en este día, nos habla del tercer hito que está en Mateo 1, 20, 21, que es el anuncio a José de ese niño que María estaba engendrando. Le dice: no temas recibir a María, tu mujer, José. Dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este anuncio y los otros 2 nos están invitando a que nosotros colaboremos en ese plan de salvación de Dios. Y ahora pasamos al martes, donde aprenderemos, donde nos enseñará en este día el Señor cómo tenemos que llevar a cabo esta misión colaborando con Dios, misión salvadora a la humanidad, cada uno de nosotros. Dice: Abraham siguió el llamado de Dios y entró en la tierra prometida, como Dios le había ordenado. El cananeo habitaba entonces en la región, dice Génesis 12:6. Los cananeos eran un pueblo pagano famoso por su crueldad. Ahí le tocó estar a Abraham, y cada uno de nosotros somos testigos que qué difícil es evangelizar. Y más en este momento, el tiempo final, que anunciamos la segunda venida de Cristo y el sábado como día del Señor. Pero sigamos adelante. Los cananeos eran un pueblo pagano, famoso por su crueldad. Allí Abraham experimentó un momento difícil. Dios le dijo a Abraham: a tus descendientes daré esta tierra. Es decir, una situación de Abraham que parecía imposible. Pero Dios está ahí. Y ahora vamos a aprender un poquito más. Hubo entonces en esta tierra hambre y descendió Abraham a Egipto para morar allá. Es decir, que la tierra de los cananeos, que es la tierra bendita donde nació Jesús, empezó ahí a haber hambre y más dificultades aparte de la crueldad de la gente. ¿Y qué hizo Abraham? Marcharse a Egipto. ¿Con qué permiso? Con ninguno. La primera nota para que aprendamos a llevar adelante el anuncio. Dificultades, pero hay que llevarlas con la gracia del Señor. Sigamos. Durante su estancia en Egipto, sin permiso de Dios, Abraham dio evidencia. Esto que estoy leyendo es de Elena White. Abraham dio evidencia de que no estaba libre de la debilidad como nosotros y la imperfección humana como nosotros. Al ocultar el hecho de que Sara era su esposa, reveló, al ocultar,
Él ocultó que Sara era su esposa. Ahí Abraham reveló desconfianza en el amparo divino. Es decir, se marcha a Egipto sin permiso y entonces entra en él la falta de protección de Dios. Y ahora en Egipto cae en un pecado todavía más gordo, ¿no? Porque, digamos, a causa de la falta de fe de Abraham, Sara se vio en gran peligro. El rey de Egipto, habiendo oído hablar de su belleza, la hizo llevar a su palacio, pensando hacerla su esposa. Pero el Señor, con su gran misericordia, protegió a Sara enviando plagas sobre la familia real. Así que vemos dos fallos de Abraham. El primero, que le llevó al segundo. Y la misericordia de Dios lo amparó. Enseñanza. Dios puede perdonar nuestros errores y pecados y además puede seguir utilizándonos para la misión salvadora. Pidámosle perdón al Señor. Adelante. No se termina todo. Es verdad, somos débiles. No debemos de caer, pero si caemos, confiemos en el Señor. Ese fue Abraham, modelo para nosotros, a luchar hasta el final. Y por eso es un hombre de fe, porque aunque cayó, se levantó y obedeció a Dios. Entonces, y terminamos por si alguien puede contestar a esta pregunta. ¿Qué lección aprendes de la historia de Abraham en Egipto? Una vez escuché un sermón de un pastor que hasta el día de hoy siempre lo relaciono con la experiencia de Abraham. Abraham había sido un hombre elegido por Dios, no exento de errores, fallos, humano. Abraham era humano. Quiso proteger a su esposa, se quiso proteger a él mismo en circunstancias donde faltó la confianza en Dios. Después viene el rey Abimelech, también lo mismo, que la toma por mujer y recibe una visión y le dice: no toques a la mujer del profeta. Es más, haz sacrificio de arrepentimiento y ve a él. O sea, ve al mentiroso, al que me falló, para que te perdone. Esas son las formas en que a veces Dios puede tratar nuestras falencias humanas según su providencia. Y fallo tras fallo, la reflexión de este pastor, Jorge Rico, él hace una pregunta: ¿la experiencia de Abraham en sus fallos previos fue determinante para que Dios le tomara una prueba sublime para saber si él estaba realmente capacitado para cumplir la misión de ser bendición a todas las familias? Es decir, ¿podía confiar en ese hombre? ¿Podía depositar Dios en un hombre que fallaba vez tras vez, que era mentiroso, que ocultaba lo que... O sea, no confiaba en Dios? ¿Podía Dios confiar en él? Hasta que le pidió la prueba. Vamos a ver. Demostrémosle al universo si este hombre realmente califica para el plan que quiero hacer con él. Y le tomó la prueba suprema de sacrificar a su hijo. Y él obedeció por fe. Y para el cielo lo mató, porque levantó la mano para matar. Pero el ángel lo detuvo. ¿Sí? Ese ejemplo lo tenemos también en el Calvario. Dios entregó a su hijo, pero no hubo nadie que lo detuviera. Él murió, y murió por nosotros. Es un paralelismo que siempre me ha gustado pensar. Dios fue aún más allá y permitió la muerte de su hijo por cada uno de nosotros. Sí, yo quería agregar algo que no solamente tenemos aprendizaje, o sea, la pregunta dice qué lecciones podemos sacar de la historia de Abraham en Egipto. Y como decía el hermano Gerardo, sí, fue un hombre que falló muchas veces y después, bueno, Dios lo confirmó.
Lo confirmó pidiéndole la prueba grande, grandísima, porque es lo más grande que puede pasarle a un ser humano, sea madre o sea padre, que Dios le diga, ofréceme a tu hijo en holocausto. Yo pienso que no es fácil. Pero además de Abraham, pues la lección, bueno, que estamos estudiando la vida de Abraham, digámoslo así, fue el ejemplo que pusieron, pero de Moisés nosotros también tenemos que aprender, de Jacob también tenemos que aprender, de tanto, de David, el rey David hizo trastada tras trastada, y sin embargo Dios lo redimió y fue un hombre grande que es ejemplo hoy para nosotros. Jacob era un engañador, desde el vientre de la madre engañó a la partera. Primero sacó el pie y después se volvió a esconder, entonces sale Saúl, y es el primogénito. Pensar que un bebé tenía, Sí. claro, pero Pero a ya, raíz de eso, ya ¿no? desde el vientre de Tramposo, la madre, era tramposo. se venía moldeando el carácter que él tenía. Por eso Dios, cuando él se encuentra con el ángel que batalla toda la noche, le dice, no te suelto hasta que me perdone. Y el ángel le dice, ahora el ángel, que era el ángel de Jehová, el mismo Jesús, le dice, tu nombre ya no va a ser más engañador, ahora te vas a llamar Israel. Y Moisés lo mismo, Moisés era un asesino, y Dios fue y lo moldeó en las tierras, en el desierto, cuidando ovejas. Y después lo lleva y le dice, pero ¿cómo voy yo a cumplir esta misión? Si yo soy tardo para hablar, soy tartamudo. Ve que yo voy a poner las palabras en ti. Y, o sea, todos los grandes profetas, los mártires, los padres, los patriarcas, todos tuvieron su fallo, que después el Señor tuvo misericordia de ellos, después ellos se arrepintieron, David se arrepintió, él pedía perdón cada vez que cometía falta, que mandó a contar el pueblo, los habitantes del pueblo de Israel, cuando Dios no le había dicho eso, que hizo una cosa, que hizo la otra, que va y se enamora de Betsabé y mata a Elitita. Bueno, son cosas que nosotros también son lecciones para nosotros, porque también nosotros tenemos nuestro fallo y cada día tenemos que pedirle a Dios. O sea, eso es lo que quería decir. Amén. El día miércoles, la iglesia primitiva y la zona de confort. Cuando leemos Hechos, la hermana Juárez nos menciona que hay 3 libros que los hijos de Dios deberían estudiar para el tiempo del fin: Daniel, Apocalipsis y el libro de los Hechos. Daniel y Apocalipsis es una manifestación divina para la iglesia en su revelación, puertas afuera, lo que va a ocurrir en el mundo, presten señal. Pero el libro de los Hechos es para la iglesia, puertas adentro. Y todas las enseñanzas que podemos encontrar para nuestra madurez espiritual, las encontramos mayormente en el libro de los Hechos. Porque allí hubo pruebas y testimonios de la madurez cristiana para enfrentar lo que pasaba puertas afuera. Empezamos con el capítulo 1 y 2, ¿no? Por ejemplo, con el aposento alto. El consejo del Señor, Jesús, en los primeros versículos del capítulo 1, donde le da la comisión, les enseña todo lo que ellos no sabían, durante 3 años y medio no entendían, hasta que Jesús les abrió las escrituras y les dio el estudio bíblico durante 40 días, y ellos se enteraron de lo que realmente ellos habían vivido los últimos 3 años y medio. Y sin embargo, a ellos les faltaba una madurez, porque lo que venía iba a ser peor. Y ese es, acá por ejemplo, el libro el primer versículo, Hechos 1 al 4, capítulo 8, dice: y Saulo consentía en su muerte, la de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. En principio la iglesia había nacido en la ciudad de Jerusalén. El aposento alto estaba en Jerusalén.
el Espíritu Santo comenzó a trabajar en los apóstoles en Jerusalén. ¿Sí? Pero después se cumplió literalmente cuando Jesús le dijo que la predicación iba a estar en Jerusalén, en Samaria, en Judea, o sea, Jerusalén, en Judea, todo alrededor, o sea, toda la nación, y después los alrededores de la nación, que era Samaria, y después hasta los confines. Y ellos entendieron, pero tenían ciertos prejuicios, eran judíos, y nosotros hoy por hoy, estamos viendo lo que en la guerra que se declaró estos días, a raíz del ataque ese del 7 de octubre con Jerusalén y los judíos y los palestinos, lo que significa para ellos ser judíos, ¿no? O sea, identidad que tienen para tratar a los que no son de su... Pedro tenía ese problema. Es decir, yo me voy a dedicar solamente a los paisanos, a los míos. Pero el plan de Dios no era ese. Y nosotros tenemos que entender que a veces los planes de Dios no son como nosotros nos gustaría que fueran. Especialmente habla acá de la zona de confort, la zona de comodidad. Cuando nosotros hablamos de la zona de confort, no solamente se tiene que ver o referir a las zonas de confort físicas, ¿no? Sí, las comodidades del hogar, las comodidades de mi casa, etc. Sino también a las comodidades de no enfrentar desafíos que me involucren a mí, dejar esa zona de confort de no... A veces decimos, ¿qué hacemos cuando tenemos que hablar a una persona que ni siquiera es cristiana? Hay una barrera inconsciente, invisible, que a mí me ha pasado, lo digo por experiencia, cuando estaba en Barcelona tenía amistades musulmanas, ¿no? Pocas, pero en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Había hombres que eran de Marruecos y nos hacíamos enseguida amigos porque yo no comía cerdo. Entonces ellos me miraban con aprecio, ¿no? Entonces, tú no comes cerdo. No como cerdo, soy vegetariano. A veces, qué bien. Entonces, entre ellos se hablaban y se creaba un vínculo. Pero seguía, digo, soy cristiano, sí. No, pero está bien, no, tú no comes cerdo. Entonces, creo que la experiencia nuestra como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pensar que Dios tiene muchos planes para nosotros si nos sometemos con humildad a su voluntad. Exactamente como en su momento Pedro no quería, pero después termina comprendiendo que era necesario, que él tenía que amoldarse a esa forma de ver del evangelismo de Dios, que fue una madurez. A mí me gusta usar esa palabra porque es muy interesante, ¿no? Esa madurez espiritual que a nosotros nos hace pensar que estamos ante una realidad, estamos ante una situación que necesitamos ser maduros. Necesitamos madurar para cuando venga lo que nosotros entendemos como la cosecha, la gran prédica, nosotros vamos a tener que demostrar madurez. Vamos a tener que demostrar una madurez espiritual que creo, personalmente, hoy por hoy no la tenemos. Pero debemos tenerla. Pedro, dice la lección del miércoles, un discípulo de Jesús y una de las figuras principales de la iglesia primitiva, era reacio a llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. Él no quería. No, dice yo con los míos, con nadie más. Incluso después de que Pablo comenzó a hacerlo. A Pedro se le conoce como el apóstol a los circuncisos, a los judíos. ¿Sí? Y Pablo era el apóstol a los gentiles. Al principio Pedro ni siquiera quería que lo vieran con los gentiles. Típico judío modelo. También yo lo conté varias veces, me ha pasado que a veces los judíos, cuando me tocó trabajar con ellos en Buenos Aires, cuando era muchacho, yo tocaba cosas que a veces me llevaban a su casa, mi jefe era un cadete, me llevaba a sus casas y me invitaba a un vaso de gaseosa, un vaso de agua a veces, y el vaso que yo usaba, ellos lo tiraban, no lo volvían a usar. Y tenían vajilla cara, porque no usan vaso de plástico los judíos, usan vajilla. Digo, ¿pero por qué? No, la mujer ni ahí, ¿no? Lo tiraba, etc.
Y ese era Pedro, ¿no? Un hombre muy consecuente con la cultura, ¿sí? Sin embargo, Dios sacó a Pedro de su zona de confort y transformó su corazón. Estaba empezando a aprender lo que realmente implicaba la comisión evangélica y lo que la muerte de Jesús pretendía lograr en todo el mundo. Si nosotros miramos Hechos de 10, 9 al 15, ¿sí? Habla sobre sí, lo voy a leer rápido. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y ahí tiene la visión de los animales inmundos y de los lienzos. Porque Dios tenía que madurar a ese gran hombre, que era un gran predicador, era una persona que estaba consagrada a Dios, pero limitado. Tenía una zona de confort, valga la redundancia, extremadamente sensible. Él no quería, yo voy a hacer todo lo que quiera, pero aquí, en Jerusalén. Y no, que no se me acerque ningún gentil, que no sea judío. Y Dios le muestra una visión, ¿no? De la cual él mira que Dios le baja unos animales inmundos y le dice, Pedro, mata y come. Y él sacando pergamino de fiel hijo de Moisés, ¿cómo voy a hacer esto, Señor? Jamás en mi vida he tocado animales inmundos, no me mandes a hacer esto. Y Dios le dice, mira, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. Fíjate bien. Y ahí es donde Pedro, el Espíritu Santo, le lleva a una experiencia personal de comprender que lo que Dios limpió, el hombre no lo debe llamar sucio. Es decir, nosotros tenemos que pensar que no podemos aferrarnos a una idea de por vida. Testimonio para los ministros, página 300, la hermana White dice una frase muy interesante, la voy a parafrasear, que aquella persona que crea lo que tenga que creer, que no llegue a pensar que no pueda cambiar de opinión. Porque el único infalible es Dios. Todos nosotros debemos, a la ley del testimonio, corroborar y confirmar lo que es verdad. Y en Proverbios capítulo 4, verso 6, nos dice que la luz va creciendo en el justo hasta que el día esclarece. Es decir, nosotros vamos de manera progresiva avanzando en el conocimiento. Y es ahí donde nosotros tenemos que ser conscientes de que al final del tiempo Dios se va a valer de medios y métodos que serán tan simples. La hermana Juan menciona esa frase, tan simple, tan sencillos, que nos vamos a sorprender en el evangelismo. Nos sorprenderemos porque estamos acostumbrados a campañas tan teológicas, tan con academias y pergaminos y másteres, y que vendrán hombres sencillos, hombres y mujeres, pero consagrados y temerosos de Dios. Y Dios usará a esos hombres sencillos para avanzar su obra y desechará la batería de recursos humanos hecha por humanos y para humanos que no cuenta con la bendición de Dios. En Hechos 1:8, ya lo leímos, ahí se da la comisión. Este es el principio establecido por Jesús que nos muestra cómo debemos actuar como discípulos que tienen la buena nueva para compartirla con los demás. Compartir la verdad no consiste en convencer a los demás de lo equivocado que están, sino en compartir a Jesús tal como se describe en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis. Para este tiempo del fin, si nosotros deseamos trabajar en la viña del Señor al final del tiempo, debemos entender que es el Espíritu Santo el que va a guiar a las mentes para llegar a otras mentes. Y no nuestros recursos sin la bendición de Dios. Hay algunos principios en las palabras de Jesús en Hechos 1:8. En primer lugar, serán mis testigos tanto en Jerusalén, como hemos visto, pero vale la pena repetirlo, dice la lección, debemos ser testigos en el lugar donde residimos físicamente.
Acá el hermano comentó recién una experiencia que él tuvo estos días y también a nosotros nos han preguntado, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer acá? La vecina de al lado nos pregunta, ¿cuándo van a abrir acá para que nosotros vengamos? Sí, el sanatorio para que vengamos a ver, a usarlo. La hermana de la dueña es enfermera, auxiliar, y ella quiere, ya vio que compramos una camilla, o sea, hay un biombo y cosas. Oh, mira cómo en el hospital, como en el consultorio donde estoy yo, que se puso contenta, qué lindo que está. Bueno, y todo eso hace que nosotros, ella sabe que tenemos una obra médica, pero también evangelística. Nosotros somos cristianos y qué bien, qué bien. Entonces, ya la gente sabe, nos conoces a varios, incluso en otros pueblos, saben de nosotros y de lo que estamos haciendo. Y eso que todavía no nos hemos dedicado abiertamente a predicar todavía, pero ya la gente nos conoce porque en el contacto del día a día, residiendo aquí en este pequeño pueblito, nos conoce. Sí. Además, porque a los pocos vecinos que tenemos, cuando preparamos comida, hacemos a veces empanadas o tartas de verduras, Sí. le brindamos y les gusta, qué ricas que son. O sea, a los pocos vecinos, como ellos a veces nos regalan verduras, nos regalaban el año pasado y nos han regalado, entonces les compartimos, y entonces ya nosotros, no es que nosotros no comemos carne, ay, que ustedes no comen carne, o sea, ya uno se va presentando. Y aparte nos dicen, qué rica que estuvo, Sí. ¿cómo le hicieron? Bueno. Eso es también Feliz día. ¿Cómo estás, Gerardo? perdón, Josery, un saludo, saludarte. Bienvenido. Bienvenido. Bendición. Bueno, Yo feliz saludo a verte a ustedes ahí sentados por Dios. Dios me la bendiga a todos. Amén, amén. Gracias. Tenemos una visita del Caribe. De Curazao. Ok. Y por cierto, vamos a recordar que mañana vamos a tener 179 años que Jesús, que estás intercediendo para nosotros. 179 años. Y vemos todo lo que están pasando ahora con el mundo. Nosotros no sabemos cuál es el día del fin. Y que nosotros corramos mañana a pedir a Dios que por favor escribe nuestro nombre en el libro de vida. Tal vez mañana hay una oportunidad que Dios nos van a bendecir con eso. Amén. Que si cuando nosotros estamos sellados con el Espíritu Santo, cosas grandes van a suceder. Amén. Amén, Amén. amén. Más o menos, Bendiciones. estoy feliz de mi tazo. Una persona que conozco de hace más de 30 años. Y bueno, Muchos años. Nosotros somos buenos hijos. Yo amo a mis hermanos, en serio. Sabes, ahora yo estoy aquí en un monte orando porque hoy tengo que predicar en la mañana y en la noche tenemos una santa cena de 7 a 3 de la madrugada y una vigilia. Y claro. Amén. nosotros hicimos eso especialmente para la fecha del 22 de octubre para ver que Dios nos va a bendecir ese día mismo que Dios está en el cielo junto con Jesús bogando para nosotros. Qué lindo. Pero estoy bien, hermano. Amén. Ahora amén. yo soy el primer anciano de una iglesia. Le pregunto a Gerard por ti, Josery, y por tu familia también. Gloria a Dios, gracias, bendiciones. Dana, Y continúa el trabajo, hermano. muy contento de saludarte, Josery. Muy contento de saludarte. Amén, amén. ¿Cómo se llama el hermano? Josery. Yo seré. Ah, gracias, hermano. Me alegro escucharle. Sí. Okay, bendiciones, Gerardo. Dios te bendiga. Amén. A ti también, hermano. Me saludo a toda la gente de Curazao. Gracias, hermano. Gracias. A toda la iglesia. Vuelta. Continuamos en nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pronto nos vamos a casa. Amén. Amén. Que Falta así poco, sea, que falta así poco. sea. Muy poco, muy poco. Iris también, feliz sábado, queremos saludarlos. Que el Señor les bendiga. Ya debe estar el pastor Gustavo, Sí, ya está entrando también. Feliz sábado. Feliz sábado, Hermano, hermano. todo. Gustavo también. Vamos a terminar la escuela sabática brevemente, Sí. ¿no? Entonces, lo que decíamos recién, que la capacidad que tiene el Espíritu Santo para poder hacernos madurar a nosotros
va a depender de nuestra disposición, temor y humildad a Dios. Nosotros debemos humillarnos ante Dios para que Él nos haga madurar, para que nos haga hacer servicio a los demás, para que seamos siervos de Dios y siervos de nuestro prójimo. Entonces Dios obrará una obra tremendamente preciosa, hermosa en nuestros caracteres. Hechos es un libro para estudiarlo en profundidad, porque nos habla sobre la experiencia como tipo de la madurez cristiana antes de la lluvia del Espíritu Santo y después de la lluvia del Espíritu Santo. Así como pasó en el aposento alto durante los 10 días previos y todo el libro de los Hechos, también es un tipo para el tiempo del fin, cómo debemos prepararnos nosotros antes de la lluvia tardía para que tengamos los resultados que tuvieron ellos después de la lluvia temprana que tuvieron en el aposento alto. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde y que Él nos vaya preparando para su misión. El Señor va a usar a hombres y mujeres maduros en la fe, pero temerosos y humildes de espíritu. Amén. 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 Gracias, hermano. Que busquen con temor y oración la voluntad del Señor. Amén. Hacer una oración de cierre de la escuela sabática. ¿Sí? Inclinemos nuestros rostros. Padre Celestial, ilumina al pastor Gustavo, que nos va a regalar el don de tu palabra. Envíanos el Espíritu Santo para que esa palabra penetre en nosotros y podamos ser testigos de Jesucristo en este momento tan importante, el tiempo del fin. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.